Carlos ya es el jefe de cámaras, audio y video. Bueno, bienvenidos todos y hoy vamos a terminar la serie ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Hoy es el tema número 4. De inicio les dije que iba a ser una serie cortita, entonces hoy terminamos y confío que pues, esta serie de enseñanzas traigan paz a nuestra vida, que ese es el objetivo, que podamos estar bien con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí están bien con Dios? ¿Todos? ¿Hay alguien que no esté bien con Dios? Eso ya es personal, ¿verdad? Los que estamos seguros de nuestra paz con Dios, sabemos también que somos pecadores, ¿verdad? Eso lo tenemos en claro. Y el tema del día de hoy se llama Entendiendo y disfrutando la paz con Dios. Entendiendo y disfrutando la paz con Dios. Hasta este punto, en las tres enseñanzas anteriores, vimos y conocimos lo que representa ser salvos por fe en Cristo Jesús. Y es fundamental que nosotros entendamos y creamos esto, hermanos. Ya vimos cómo hay distintos evangelios, cómo hay muchas iglesias que proclaman el nombre de Jesús, pero no predican la sana doctrina, ¿verdad? Mensajes motivacionales, mensajes llenos de metafísica, hablando de todo menos de Jesús, pero aunque lo mencionan, está llevando a la perdición a muchas personas. Hoy en día vemos cómo hay gente que un día dice ser cristiano, ¿verdad? Los ves ahí declarando y decretando, y al otro día ya son practicantes de la metafísica mezclada con el cristianismo, se vuelven judíos, según ellos, dejan de comer carne de puerco, hacen cosas y aunque dicen haber salido de la iglesia tradicional, andan de nuevo buscando qué seguir, ¿verdad? Andan buscando obras, situaciones, ¿no? Y es tremenda esta situación. Entonces, recuerda, hermano, pueden hablar de Jesús, pueden hablar de la fe, pero no se centran en Cristo muchas religiones y muchas iglesias en el mundo, ¿verdad? No solo en nuestro país. Hay iglesias que hablan del pecado mortal y bienal, ¿sí lo han escuchado? Hay quienes hablan o piensan que la salvación comienza con el bautismo, ¿no? Y que después de eso tienen que seguir cumpliendo ciertos sacramentos y penitencias para ser salvos. Digo, no vamos a entrar en más detalles porque a nosotros lo que nos interesa es saber cómo estar bien con Dios. La Biblia es clara, hermanos, y nos enseña que somos salvos por fe y no por obras, ¿verdad? Eso es algo que hemos mencionado muchas veces y es algo que nos tiene que quedar muy en claro. Y lo mencionamos tanto no porque no entiendan ustedes, hermanos, sino porque conocemos nuestra condición, ¿verdad? A veces pensamos que nos va bien porque nos lo merecemos, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas, pues ahí andamos batallando, ¿sale? Cualquiera que tenga verdadera fe recibe inmediata y completamente todos los beneficios de la obra de Cristo. O sea, no hay pasos a seguir. Y por eso para muchos es complicado entender cómo ser salvos, ¿verdad? Sobre todo cuando son mal enseñados, empezamos a batallar, porque en algún lugar te dijeron, haz esto y serás salvo, bautízate y serás salvo, ¿verdad? Haz esto y así, ¿no? Entonces ponen cosas de más a algo que es tan sencillo. Es sencillo, pero nuestra mente finita no lo logra, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado porque cuando más nos esforzamos en estar bien con Dios, puede surgir la idea de autojustificarnos, de creernos buenos. Lo hemos dicho, como ya les decía muchas veces, y lo vamos a tener que seguir diciendo, hermanos. Nuestras obras no nos salvan. Nos salva la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios pone en nuestro camino las obras una vez que somos salvos, ¿verdad? Por esa razón, en todo lo que hacemos, nosotros debemos buscar en todo glorificar a Dios. En cada pensamiento, como hoy orábamos, en cada acción, glorificar a Dios. Tener esa pausa para pensar si lo que voy a decir, lo que voy a hacer, glorifica a Dios. Hermano, si tú haces algo y la gloria te la llevas tú, te animo a que te pongas a cuentas con Dios. O si en todo lo que tú haces buscas llevarte la gloria y que la gente diga qué bueno es, ponte a cuentas con Dios. No debemos de descuidarnos. El único digno de honra y gloria es el Cordero, como hoy alabamos, ¿verdad? Y fue hermoso porque esta alabanza que
escogimos el día de hoy hablaba de eso. Hablaba de la resurrección, ¿verdad? Y cómo todo lo tenemos en Cristo, ¿no? La palabra de Dios siempre nos pone en nuestro justo lugar, ¿verdad? Toda palabra predicada que se centra en Cristo nos pone en el justo lugar a nosotros. Entonces, en eso nos tenemos que esforzar nosotros, en glorificar a Cristo. Los que estamos aquí predicando buscamos glorificar a Cristo. Y ustedes que están aquí sentados escuchando, deben de buscar lo mismo, glorificar a Cristo. La fe verdadera es aquella que pone toda su confianza en Cristo. Porque al confiar plenamente en Cristo, somos justificados delante del Padre. No lo olviden, hermanos. De esto se ha tratado esta pequeña serie que hemos llevado. ¿Algunos de ustedes han escuchado a alguien decir, no importa lo que creas, siempre que seas sincero? ¿Sí? Tal vez alguno de ustedes lo dijo, ¿verdad? O lo dijimos en ese momento. Es una manera de autojustificarnos, ¿verdad? Si yo soy sincero, está bien, ¿no? Yo te amo a mi manera, yo hago ese tipo de cosas no están bien. Es una cosa tremenda. Y por esa razón el mundo está como está, hermanos, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hoy ver a través de las redes sociales de la gente que cree en algo y es sincero? ¿No? No sé si ustedes han visto que hay personas que ya se creen perros. ¿Sí lo han visto? ¿Verdad? ¿Sí? Digo, hay hombres de 45 años que se creen una niña de 10 años, ¿no? Esas son las cosas que se están dando. Y es por esta idea de que mientras tú creas que es verdad, está bien. Hay quienes en otros países ya se están casando inclusive con sus perros también. Está tremendo. Hay quienes tienen perrijos. Y no lo digo, tener mascotas es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido mascotas? Te dan cariño, te dan gusto, pero son animalitos, son creación del Señor, no hay que ir más allá. Hay personas que quieren más a los perros que a los hijos, ¿verdad que sí? Y hoy en día, traigo el tema de los perritos porque es algo que todos, creo, o gatos, no sé, hemos tenido, ¿verdad? Pajaritos, cotorritos, o sea. Pero ha llegado un punto, no sé si ustedes también lo han escuchado, que hay personas que prefieren tener hijos, perros en lugar que hijos, ¿verdad? Porque está esa idea de que los hombres somos malos y le hacemos daño a la tierra. Entonces es mejor no traer más hombres. Los animalitos son puros y santos, ¿verdad? Los hombres somos malos, entonces es mejor que ya no nazcan personas en esta tierra. ¿Cuántos de aquí piensan así? Qué bueno que no. Ojo, hermano, pensar que no importa lo que creas mientras seas sincero es todo lo contrario a la fe cristiana. En esencia, mis amados, el cristianismo es un cuerpo de doctrinas que fueron proclamadas al mundo. ¿Quién las proclamó? Dios mismo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, Génesis y las instrucciones que fue dando. Pero quien viene y proclama con autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen sus apóstoles. Y luego los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estamos llamados de la misma manera a abrazar y creer las enseñanzas de Jesús. Y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Hermano, importa lo que creemos. Porque esto importa o tiene una repercusión eterna. Si tú estás hoy el día de aquí diciendo, sí creo en Jesús, pero vives como diablo el resto de la semana, tarde que temprano la justicia de Dios te va a alcanzar. Eso no lo debemos de dejar de ver. Creer que lo único que importa es ser sincero, sin importar lo que se crea, no es compatible con la fe cristiana. Piensa esto, mi hermano, mi amigo. ¿Qué pasa si estás sinceramente equivocado? ¿Verdad? Y esto es algo que tenemos que también decírselo a aquellos que creen ese tipo de cosas. Mira, supón que hay quien cree en algún objeto inanimado, como una silla, que esa silla es el salvador del mundo. ¿Les parece ridículo este ejemplo? O sea, los que creemos en Jesús sí, ¿verdad? Pero no es tan diferente de lo que muchas personas han hecho a lo largo de la historia. Depositan su confianza en objetos como estatuas, tótems, arbustos o ídolos tallados a mano. Estos ídolos fueron hechos por las manos de quienes los adoraban, pero en realidad tenían fe en sus ídolos.
Les oraron, los adoraron, los llenaron de flores, de veladoras, y confiaron en que estas imágenes o cosas que tenían delante de ellos los redimirían de las calamidades de este mundo. Y fueron sinceros al respecto. ¿Cuánta gente no hemos conocido así? Hasta los defienden, ¿verdad? No te metas con no sé quién, ¿verdad? Es mi fe, déjame en paz. Entonces, una de las grandes tragedias de la historia es que los herejes tienden a ser personas bastante sinceras en lo que creen, ¿no? Hay quienes creen sinceramente que el pecado de Adán no afectó a nadie más que a Adán. ¿Se habían escuchado eso? Bueno, hay quienes, si te pones a investigar, han declarado eso. No, eso a mí no me afecta, afectó a Adán. Adán fue expulsado, pero a mí no me afectó. A lo mejor esto sí lo has escuchado. Hay quienes creen sinceramente que Jesús no es Dios, ¿verdad? Hay quienes dicen que fue un iluminado, que fue un maestro más. Ajá. Dicen, bueno, sí, fue el Hijo de Dios, pero hasta ahí. Yo creo en cualquier otra cosa, ¿no? Y creo de manera sincera, por tanto estoy bien. Te pregunto, mi hermano, ¿quién tiene fe en Jesús es salvo? ¿Qué dices? Sí, ¿verdad? Así de sencillo. No importa que no conozca las doctrinas fundamentales del cristianismo. No importa. Si pone su fe en Jesús, es salvo. Alguien podría preguntar, aunque no acuda a un instituto bíblico, sí, es salvo si cree en Jesús. Nosotros no estamos justificados por el conocimiento o la información únicamente. Pero también es importante señalar que estamos justificados aparte del conocimiento de la información. O sea, somos salvos por fe. Te pido que abras tu Biblia, mi hermano, en Hechos 16, 30 y 31. Hechos 16, 30, 31, por favor. Aquí vamos a ver cuando el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vamos a ver la respuesta bastante sencilla del apóstol. ¿Ya lo tienes? Dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Una declaración bastante sencilla, pero con un gran contenido, ¿verdad? Si te das cuenta cómo el apóstol no le dijo al hombre, ¿cree en la silla que está sentado? ¿Verdad que no? O le dijo, ¿cree en Baal? O le dijo, ¿cree en ti, campeón? ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Tú eres un champion? No le dijo nada de eso. Él le dijo, cree en el Señor Jesús. La mayor parte de la predicación que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento condensa el contenido esencial de la fe salvadora de la que hemos estado hablando. Date cuenta, tú que lees tu Biblia, cómo predicaron los apóstoles al mundo en su ministerio, ¿no? No llegaban y les decían a las comunidades de gentiles, vamos a tener un curso de 10 años sobre la historia de la redención, comenzando con el libro de Génesis y terminaremos en Malaquías. Entonces después, ya que tomes este curso, te vamos a pedir que te conviertas en cristiano. ¿Verdad que no dijeron eso? El mensaje es sencillo, cree en Jesús y serás salvo. Los apóstoles tenían lo que se llamaba querigma o predicación. ¿Qué es esto? Un resumen de las afirmaciones esenciales de la fe cristiana, ¿no? ¿En qué se basa el mensaje? Siempre se tiene que basar en la persona y en la obra de Jesús. Cuando nosotros aquí te empezamos a predicar de cualquier otra cosa que no sea Jesús, huye, hermano, busca un lugar donde te prediquen de Jesús. Dentro de esta predicación, los apóstoles hablaban de la pecaminosidad de la humanidad y de la obra de reconciliación que Cristo había realizado en la cruz, ¿no? Predicaban esto. Y después, ¿qué hacían? Un llamado a la fe y al compromiso ante Jesús, de hacerlo Señor en nuestras vidas, o de las vidas de las personas en las que les predicaban. Según la gente respondía con fe a la predicación o al querigma, muchos se bautizaban y eran parte de la iglesia, ¿no? ¿Qué sigue después de esto, hermanos? La enseñanza, que es lo que nosotros ya estamos haciendo aquí, enseñar, donde ya explicamos el alcance de todas las doctrinas, ¿no? Aquí les hemos predicado las doctrinas fundamentales, les hemos hablado de los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos. Entonces, la iglesia
en cada época tiene que entender cuáles son las verdaderas esenciales que tenemos que captar o entender para ser justificados. Por eso, hermanos, quien deposita su fe en Jesús no será avergonzado. ¿Tú has puesto tu fe en Jesús? No serás avergonzado, hermano, en el día postrero, sin importar que aquí nos vaya mal en ocasiones, sin importar que aquí vengan los problemas, que te señalen de aleluya, de religioso, ¿verdad? Todas aquellas personas que te conocieron antes, hoy se burlan de ti, porque has decidido seguir al Señor. Todo aquel que entiende y cree que Jesús tuvo un nacimiento virginal, que vivió sin pecado, tuvo una muerte expiatoria y resucitó, está en el camino correcto, mis hermanos. ¿Tú estás en ese camino? ¿Has creído en Jesús? Pues bueno, gloria a Dios por eso. ¿No has creído en Jesús? A todos aquellos que no han creído en Jesús les decimos, ¿qué esperas? ¿No? Hay muchas personas que saben quién es Jesús, han escuchado el Evangelio, escuchan predicaciones, van a la iglesia y saben todo esto que acabamos de decir de nuestro Señor. Saben cómo nació, saben cómo vivió, cómo murió y cómo resucitó. Pero ¿saber esto es suficiente? Tienen que dar ese paso de fe. Tienes que entender que hay un solo Dios. Vamos a continuación a Santiago 2:19. Pongan mucha atención. Esto va dirigido a todos, obviamente, pero también a todos aquellos que han escuchado de Jesús y no han puesto su fe en él. Santiago 2:19. Y yo voy a leer la traducción del lenguaje actual. Santiago 2:19. ¿Ya lo tienes? Dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, ¿quiénes fueron los primeros en reconocer a Jesús? Los demonios. ¿Verdad? Bueno, le reconocieron, pero no fueron justificados. Y la Biblia es clara al respecto. No tenían fe salvadora, esa que tiene que ver con la confianza. ¿En qué estás confiando tú que estás aquí? ¿De qué estás confiando para tu reconciliación con Dios, para estar bien con Dios? ¿No? Muchos tienen la fe de los demonios, saben quién es Jesús, pero no han puesto su confianza en Él, no se han derramado. Hoy durante la alabanza, el llamado que hacía la hermana Janet era a derramarte en la alabanza y adoración, ¿verdad? Muchas personas dicen, Jesús es el Hijo de Dios e hizo muchas cosas maravillosas. Pero cuando llega el momento, confían en sí mismos. Muchas personas dicen, he tratado de vivir una buena vida, le di dinero a los necesitados, fui a la iglesia. Con todo esto, lo único que hacen es demostrar que el objeto de su fe son ellos mismos. Para nosotros, el objeto bíblico de la fe es Cristo y solo Cristo. Debemos de poner nuestra confianza en Jesús y depender de Él exclusivamente, en nadie más. ¿Sí? En todo, nuestra confianza tiene que estar en Él. Cuando la situación no va bien en casa, confiar en Él. Cuando las fuerzas nos faltan, confiar en Él. ¿Verdad? Cuando la enfermedad llega a nuestra vida, confiar en Él. Porque lo que está delante de nosotros es glorioso, hermanos. Es una eternidad con nuestro Señor y Salvador. Satanás y los demonios saben quién es Jesús, conocen la verdad de las afirmaciones de Cristo y podríamos decir que inclusive más que muchos de nosotros. Pero Satanás nunca va a poner su confianza en Cristo. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y porque su pecado fundamental es el orgullo. ¿Verdad? En el carácter de un cristiano no debe haber cabida el orgullo, en el sentirnos buenos, merecedores, autosuficientes. Satanás no, los que son orgullosos son aquellos que no quieren depender de nadie más que en sí mismos. Entonces, nosotros tenemos que depender de Cristo y solo Cristo, tener verdadera fe y confianza en Él. Tenemos que ver algo que Satanás no ve, la hermosura, la dulzura y la excelencia de Cristo. No hay más grande amor que el que mostró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y toda la Biblia nos habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
No debemos confiar en nadie más. Y debemos fortalecer esa fe salvadora que ya muchos de nosotros tenemos. Esa fe se aviva en el corazón cuando comprendemos y abrazamos la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Cuando tú haces eso, pasas a esa dimensión de confianza personal, ¿no? Tienes una confianza y afecto, amor entrañable por Cristo. Te duele cuando alguien habla mal de tu Señor. Defiendes tu fe sin importar las consecuencias. Haces apologética a la defensa de nuestra fe, ¿no? Cuando alguien se burla de Jesús, tú no te quedas callado y dices no. ¿Y cómo tienes que responder? Jesucristo es el Señor. Mucho se habla de los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Que ellos tenían una fe verdadera, ¿sí? Muchos de ellos fueron entregados y matados por leones, ¿verdad? ¿Sí lo saben? O sea, era porque defendían la fe. Les decían que adoraran al César y ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Es una posición audaz la que nosotros tenemos que tener y vivir. Y no nada más debe ser de dientes para afuera, ¿no? Tiene que estar respaldado con una vida en santidad, ¿no? Para que los demás puedan ver esa hermosura de la que nosotros hablamos y predicamos, la hermosura de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿se acuerdan que hice un ejemplo de una silla? ¿Verdad? Y que para nosotros sería ilógico creer que una silla es el salvador del mundo, ¿no? Nosotros hoy podemos ver una silla y ver que no tiene ningún defecto, ¿no? Y podemos verla y decir, bueno, se ve bien, pero no es hasta que te sientas que depositas tu confianza en él, en la silla, ¿verdad? Si no se rompe, ya la hiciste. Más si estás pasado de carnes como algunos andamos por ahí, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el aspecto intelectual de la fe y la verdadera confianza. Todos saben para qué sirve una silla, ¿no? ¿Sí se entiende la alegoría? Bueno, Cristo es como esa silla y debemos arriesgar todo para descansar en Él, reconociendo que solo Él tiene el poder y la fuerza para sostenernos con seguridad en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya ha hecho todo. Él nos ha justificado, ¿verdad? Y hemos puesto nuestra fe en Él, estamos siendo justificados. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces tenemos que reconocer nuestros pecados para que sean perdonados. Tenemos que reconocer nuestros pecados para que sean perdonados. ¿Sí? ¿Cada cuándo reconoces tus pecados delante de Dios? Cada 5 minutos. Todos los días. Bueno, vamos a Isaías capítulo 1, por favor. Vamos al versículo 18, Isaías 1:18. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Y vamos a ver aquí lo que el Señor le dice a su pueblo. ¿Cuántos de aquí son pueblo del Señor? La mayoría, ¿verdad? Sí, Isaías 1:18. ¿Ya están ahí? El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. ¿Qué invitación está haciendo aquí el Señor? A que te acerques, a que nos acerquemos. Ahora, ¿con qué propósito nos invita a que nos acerquemos? Fíjate lo que dice. Vengan, vamos a discutir. Es decir, vamos a razonar juntos, ¿no? Nos dice o nos invita a aplicar la mente para comprender el problema. Mucha gente se predispone a esta invitación. Dios habla a la gente, ¿verdad? Dios nos habla a través de su creación. Y no es secreto para ningún ser humano que Dios existe, ¿verdad? La creación misma le glorifica, le alaba. Cuando el sol sale, alaba a Dios. Bueno, sabemos que no sale, pero cuando toda la creación trabaja en el orden que Dios ha dispuesto, le glorifica. Dios tiene control de todo porque Él así lo ha determinado, y en el diseño perfecto del universo nosotros podemos ver el poder de nuestro Señor como creador. Él lo sustenta todo. Sin embargo, la gente se centra
como ya decíamos, en sí mismos. Y cuando Dios les dice, ven, no quieren ir, porque están centrados en sí mismos. Hoy, ¿cómo vive la mayor parte de la gente, mis amados? Ensimismados, ¿verdad? Piensan en el yo, después yo, y al último yo, ¿no? En el yo-yo. Y en Isaías 1:18 Dios añade esta invitación: aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana. ¿Todos ustedes conocen el color rojo escarlata? ¿Sí? Es profundamente rojo, ¿no? O sea, lo más rojo que puedas encontrar. Y así, mi hermano, mi amigo, el pecado es como una mancha que no se puede quitar de tu vida, por más que le talles o por más que la tapes, ¿verdad? Porque muchos en ocasiones encubríamos nuestros pecados. Sin embargo, Dios promete limpiarlo más de lo que nosotros podemos imaginar. Dice que lo va a dejar tan limpio que nunca sabrás que la mancha estaba allí. Entonces, el llamado que siempre vamos a hacer nosotros como iglesia es que todos aquellos que no se han arrepentido vengan a Jesús. El día de hoy nuestro Señor hace invitación: ven, platiquemos, razonemos. ¿Por qué estás enojado conmigo? Yo quiero lo bueno para ti. Pero mucha gente está enojada con Dios porque se centran en sí mismos, porque no les importa nada más que ellos. Son egoístas. Y la misma Biblia nos habla de eso, ¿verdad? En los tiempos postreros, ¿cómo serán las personas? Amadores de sí mismos. Y hoy lo vemos, centrados en todo menos en lo que importa, poniendo sus ojos en sí mismos. Entonces, el llamado es a que se arrepientan todos aquellos que no han creído en Él, y decirles con amor que el Señor es fiel y justo para perdonarte si no lo has hecho. No importa el tamaño de la mancha que tengas. Muchos llegamos a Jesús cubiertos totalmente de rojo, ¿verdad? Si crees en Jesús y confías en Él, serás salvo. La invitación es a que no lo dejen para mañana. Ahora les pido que me acompañen a Hechos 2. Vamos a ver lo que predicó el apóstol Pablo el día de Pentecostés. Hechos 2. Y ahí en Hechos 2 vamos a leer los versículos 14 al 15 y después del 22 al 24. ¿Ya lo tienes? Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora en el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muchas personas rechazan de la resurrección de Jesucristo porque piensan humanamente que es imposible que alguien resucite de la muerte, ¿no? Creo que todos nosotros hemos perdido a algún ser querido, ¿verdad? A un tío, un abuelo, y por más de que lo extrañemos, no podemos recuperarlo, ¿verdad? Entonces, hay una certeza que todo el mundo tiene, que es que cuando una persona no regresa, permanece muerta. Por eso para la mayoría simplemente no es creíble suponer su confianza en la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, en estos versículos que nosotros leímos, Pedro declara con autoridad, como decía lo que leímos, alzó la voz, ¿verdad? Y declaró que no era posible que Cristo permaneciera muerto. ¿Por qué? Porque Cristo fue un hombre sin pecado. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte es el castigo por el pecado. Por tanto, no era posible que la muerte mantuviera a Cristo en sus garras por mucho tiempo. ¿Sí? Y Pedro concluye el sermón de esta manera en los versículos 36 al 39 de Hechos 2. Por favor, acompáñenme ahí. Hechos 2, 36 al 39. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La Biblia nos enseña que ese día se agregaron a la iglesia miles de personas. Algunos dicen que 3,000, otros que 5,000. Y se nos dice que cuando Pedro dio este mensaje, la respuesta de la gente fue de aguda conciencia de culpa. ¿Qué haremos?, ellos preguntaron. Y ese es el llamado que estamos haciendo el día de hoy a todos los que no se han entregado a Jesús. Razonemos. Ven, aunque estés cubierto de rojo carmesí, Él te puede perdonar, ¿no? Muchos de nosotros experimentamos durante largo tiempo, años inclusive, ese insoportable apuñalamiento de la conciencia también. Sabemos que estamos mal, sabemos que lo que hacemos no está bien. ¿A cuánto nos pasó eso? ¿Verdad? Nos escondíamos para hacer lo malo, ¿no? Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados. Y Pedro responde en el versículo 38 a la pregunta que le hicieron, cuando la gente le pregunta: ¿qué haremos? En el versículo 38 Pedro dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y aquí lo que tenemos que ver, mis hermanos, es la secuencia: arrepentimiento, y luego viene la remisión o perdón de pecados. ¿Sí? La buena noticia para todos los que estamos aquí, todos los que escuchen este mensaje, es que esto es tan cierto como fue en aquel momento, como lo es el día de hoy, ¿no? Y esta es la esencia de la justificación. Ese es el único alivio que pueden recibir a todos aquellos que están agobiados por la realidad de su culpa, para todos aquellos que no descansan, porque saben que están mal delante de Dios. Pon tu fe en Jesús, arrepiéntete y tus pecados serán perdonados. Y este perdón está disponible y será recibido instantáneamente para todos los que se arrepienten de manera genuina. Es muy diferente el remordimiento del arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto, o lo podemos haber visto en nuestros hijos, ¿no? Cuando hacen algo malo y en tu casa todo está en silencio, es que algo ya pasó, ¿verdad? Y le hablas a tu hijo pequeñito y dices: ¿qué pasó? Nada. Y en cuanto ya te ven serio te dicen: perdóname, es que no lo vuelvo a hacer. Y es un remordimiento, ¿verdad? Porque sabe que lo puedes disciplinar, o que no le vas a dejar ver su serie favorita, o no le vas a comprar un dulce, o lo que tú quieras, ¿verdad? Es el remordimiento. Y muchas veces así está la gente, le remuerde la conciencia. Vienen y van a las iglesias, ¿verdad? Cuando viene el remordimiento de saber que están alejados de Dios. El verdadero arrepentimiento trae un cambio de vida. Todos los que se arrepienten de verdad confían en Dios, como hemos estado enseñando, plenamente, ¿no? Es esa silla en la que puedes descansar cuando estás más cansado y trabajando, ¿no? Entonces, una cosa es llegar a la fe y la otra es mantenerse en la fe. Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. No hay alguien aquí que pueda decir: yo estoy bien. Todos tenemos que llegar, al igual que el rey David, a ese punto de contrición y arrepentimiento, como escribió en el Salmo 51, versículo 1, cuando dijo: ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia, conforme a tu abundante misericordia, borra mis rebeliones. ¿No? ¿Qué estaba diciendo? Oh Dios, límpiame, bórrame todo lo rojo que hay en mí. No quiero saber más de ellos. En una de las primeras enseñanzas de esta serie les dije que la justificación es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae. ¿De qué nos sirve a nosotros recibir sana doctrina cada semana? Escuchar enseñanzas de casa de oración, ¿no? ¿Qué pasa si la doctrina no hace ninguna diferencia en nuestras vidas? Caemos en el peligro de tener un cristianismo basado en una teología abstracta. Conocimiento. Te puedes saber todas las doctrinas, ¿no? La pregunta restante es: ¿y qué? ¿Cuál es el beneficio
de conocer la doctrina? ¿Cuál es el fruto de esa justificación? ¿No? Vamos a Romanos capítulo 5, por favor. En las enseñanzas anteriores hablamos de Romanos capítulo 3 y 4 y vimos cómo Pablo nos da la exposición más profunda de la doctrina de la justificación. ¿Sí? Y Pablo comienza en el capítulo 5 con esta palabra, por tanto. Romanos capítulo 5. ¿Sí? Y es importante, hermano, que cuando tú veas en la palabra, en la Biblia, por lo tanto o por tanto, pongas atención. ¿Qué indica la palabra por tanto? Es una palabra que procede a una conclusión. Entonces, ya les decía, Pablo dedicó los capítulos 3 y 4 de la carta a los romanos para definir y explicar la justificación. Y luego presenta una conclusión. Por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, aquí Pablo está hablando de algo, bueno, es Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, aquí el apóstol Pablo habla de algo que ya se logró, ¿verdad? Le escribe a los que están en Roma como personas que están en un estado de justificación. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el primer resultado de la justificación. Piensa en esto, hermano. ¿Qué importancia tuvo este mensaje para un antiguo judío cuya preocupación por la paz en todas las dimensiones era importante, ¿no? La paz era tan importante para los judíos que se saludaban a la gente con la palabra shalom, que yo creo que muchos la han escuchado, ¿verdad? Que significa paz. Entonces, cuando los judíos se encontraban o se despedían, decían el mismo saludo: shalom, alechem, shalom, ¿verdad? Paz a vosotros y a vosotros paz. ¿Qué tipo de paz buscaban los judíos? Querían paz porque era un pueblo que vivía en constante guerra, ¿verdad? Todavía andan ahí como cosas, ¿no? Entonces, querían paz, querían que ese interminable asedio que sufría su nación, que en ese momento tenía cuando menos 100 años, terminara, ¿no? Pero además también ellos como judíos, como pueblo escogido por Dios, buscaban esa paz interior, esa tranquilidad, ese descanso del alma, que creo que todas las personas buscamos en algún momento, ¿verdad? En este mundo la gente anda corriendo para todos lados y ¿qué es lo que anda buscando? Paz, felicidad. Lo increíble es que les ofreces el único medio, el único camino y lo rechazan. La gente no ha entendido que la paz final es reconciliarse con el enemigo supremo de su existencia. ¿Sí? ¿Sí te has dado cuenta que el oponente más formidable que hayas tenido en tu vida, tu enemigo más hostil, quien más amenaza tu bienestar, es el Dios Todopoderoso? Tal vez no lo habían pensado así, pero mucha gente piensa en Dios como una especie de abuelito celestial, ¿verdad? Con sus barbas blancas, con canas, todo bonachón, ¿verdad? No se enoja. Alguien que ama a todos y que es tan misericordioso que nunca podría ser enemigo de alguien. Pero eso no es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Una y otra vez la Biblia describe la relación entre un Dios santo y personas impías como una relación de alejamiento. Cuando estábamos en rebelión contra Dios, ¿qué éramos de Él? ¿Amigos o enemigos? Entonces, la Escritura nos enseña que por naturaleza estamos enemistados con Dios. Somos los enemigos mortales de nuestro Creador y nuestra relación con Dios se define en términos de distanciamiento. Entonces, sí está claro, ¿verdad? Que el pecado nos aleja de Dios. Cada que nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. ¿Qué es pecar? Hacer lo contrario a lo que Dios dice, ¿verdad? Cada que tú haces algo en tu entendimiento, en tus fuerzas, estás pecando. Le estás diciendo a Dios, sí, pero no. Yo creo que es mejor por aquí. ¿Vamos bien? El motivo central de toda la Escritura es el concepto de la reconciliación. A Cristo se le llama el mediador, ¿verdad? Él es el que está entre Dios y nosotros. Pero ¿qué pasa si no hay distanciamiento? Es decir, no hay pecado, no hay necesidad de reconciliación. Si no hay conflicto, entonces no es necesario un mediador.
Muchas iglesias predican cada domingo un evangelio. Como ya hemos dicho, es un evangelio diferente, ¿verdad? Se han olvidado que hay un problema muy importante que resolver. Y no es otro más que nacimos pecadores. Necesitamos reconciliarnos con Dios. En el Nuevo Testamento este punto se toma de manera muy seria. Y Pablo escribe que la clave para la reconciliación es, para que pueda terminar ese conflicto entre el pecador y Dios, es que se declare una tregua, ¿verdad? Así como pasó hace poco entre los israelíes y los palestinos, ¿verdad? Creo que hubo una tregua. Bueno, nosotros tenemos que llegar a esa tregua. Tenemos que poner nuestra fe en Jesús para ser justificados. ¿Sí? Todos aquellos que no están en ese estado de justificación, todos aquellos que no han puesto su fe en Jesús, están en guerra con Dios hasta el final. Están ensimismados y alejados de Él. Están ocupados en otras cosas, en querer tener reconocimiento, dinero, fama, ser admirados. Y están así y viven así porque no han sido justificados. Y tristemente muchos que dicen ser cristianos viven así. ¿Verdad que sí? Cuando somos justificados, tenemos paz con Dios. ¿Para cuándo? Para siempre, por toda la eternidad. Para todos aquellos que son justificados, que han puesto su confianza en Jesús, que se han arrepentido, todos aquellos que doblaron la rodilla ante Cristo y confían solo en Él como Redentor y Mediador, la buena noticia es que están en paz con Dios. Y ese es el objetivo de esta enseñanza. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Se llama. ¿Cuál es la respuesta? A lo largo de estas 4 enseñanzas que has entendido, que has aprendido. Fe en Jesús. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Estás en paz con Dios? ¿Cuántos ya están en paz con Dios? Bueno, estamos en paz con Dios, pero seguimos pecando, ¿verdad? La paz que pertenece inherentemente a Cristo se nos da cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Alguno de ustedes recuerda la última voluntad y testamento de Jesús? Se los dio a sus discípulos antes de morir, cuando dijo, acompáñenme a Juan 14:1-3, o si quieres te lo leo. Dice, poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. ¿Cuántos de aquí son discípulos del Señor? ¿Qué nos dice el Señor? No te preocupes. Confiando en Dios y confía en mí. ¿No? El Señor está preparando un lugar para nosotros. Un lugar para la eternidad. Pues no deberíamos estar afanados por lo que pasa en esta tierra, ¿no? Mira lo que dice Juan 14:27. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Cuando Cristo como mediador paga el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y cuando Dios nos declara justos en Cristo, la guerra, mis amados, se acaba. Y se acaba para siempre. A pesar de que pequemos. ¿Sí? La justificación, la gracia, no es una licencia para que pequemos. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, hermanos. ¿Sí? Nada de andar con quien no peca y pues bueno, que tanto es tantito. No caigamos en eso, hermanos. Dios no puede ser burlado. Si alguna vez hemos hecho eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Se arrepiente una vez para salvación, ¿verdad? En ese momento en que te derramas y dices, hasta aquí llegué, no puedo más. No, soy un pecador, necesito reconciliarme con Dios. Eres salvo. Y de ahí, vida de arrepentimiento y fe.
constante arrepentimiento. No debemos de dejar de confesar nuestras faltas a nuestro Dios. Ahora les pregunto, ¿Dios castiga alguna vez a los cristianos por sus pecados? ¿Qué dicen? ¿Sí, verdad? ¿A cuántos Dios los ha castigado? ¿No? Las Escrituras nos dicen que el Señor nos castiga, nos reprende, nos amonesta, ¿verdad? Nos disciplina. Pero también nos dice la palabra que el Señor castiga a los que aman. Pero no es esa ira de castigo, de condenación que recibimos del Padre, sino es una ira correctiva, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones donde sentimos la mano de Dios? Pesa, hermanos, y nos pone en el justo lugar, ¿verdad? Llega a nuestras vidas y si Dios permite, de eso predicaremos la siguiente semana, va a ser una enseñanza individual. Dios nos llama a hacer un alto en el camino, ¿no? Llega y nos pone esa ira correctiva, esa disciplina que un padre amoroso le da a sus hijos. Porque en ocasiones, aunque hemos sido justificados, la inercia, la manera de vivir nos lleva a hacer un lado a Dios. El pecado no es una lista de cosas que debo o no debo de hacer, como en algún momento se enseñaba, ¿no? Tomar café es pecado. ¿Alguno de ustedes le dijeron eso? ¿Sí? Si ese fuera pecado, no manches, ya muchos ya estaríamos en el infierno, ¿verdad? Los que tomamos café. Pero luego en otros lados empezaron a decir que la coca era pecado, que la coca era del diablo, ¿verdad? O sea, pecar es alejarnos de Dios. Acciones, pensamientos que de manera, a veces sin querer, cometemos. Y hay momentos en la vida que estamos tan metidos en las cosas que nos alejamos de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos. Estar aquí es bueno, pero ¿es bueno para quién? Para los que viven, ¿verdad? No llevamos una lista, no llevamos nada más, ¿verdad? El Señor en ocasiones nos corrige, pero por sobre todo tenemos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no tiene fin. Nos duele cuando Dios nos corrige, cuando nos muestra nuestra condición. Entonces tenemos que tener en claro, hermanos, que muchas veces vamos a decepcionar a Dios, que muchas veces vamos a desobedecerlo, que vamos a ofenderlo, a entristecerlo, pero nunca más nos alejaremos de Dios. Allí es donde se ve quién es cristiano, ¿verdad? La persistencia. La Biblia nos enseña que es una carrera, no es una carrera sencilla, no se trata de llegar en primer lugar y ganar a los demás, es una carrera de obstáculos, de paciencia, es como un maratón, ¿no? De aguantar, tenemos que entrenar todos los días. Habiendo sido justificados, tenemos nuestra reconciliación y nuestro mediador, que es Jesucristo, intercede por nosotros todo el tiempo. Jesucristo se ha asegurado absolutamente de que la guerra ha terminado y no habrá más guerra entre nosotros y Dios. ¿Sí? ¿Le das gracias a Dios por eso? Acompáñame a Romanos 5, 1 y 2. Mi Biblia dice: la paz con Dios mediante la fe. Tal vez tu Biblia tiene otro título. Romanos 5:1 dice: vivamos en paz con Dios. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar el amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Entonces, ¿cuántos están en paz con Dios? Les pregunto nuevamente. Ese es el primer fruto de la justificación. Estamos en paz. ¿Sí? El segundo fruto es el acceso a la presencia de Dios. Es un privilegio que no todos tienen. Hoy con todo esto que se vino del COVID, ¿cuánta gente no viste que andaba buscando más a Dios? Y andaban
poniendo veladoras, rezándole a no sé quién, sabe quién, y cadenas de oración y situaciones, ¿verdad? Nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios y tenemos ese privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Después del primer pecado, Adán y Eva fueron desterrados del paraíso y obligados a vivir al este del Edén. ¿Qué pasó en ese momento? La puerta de entrada al paraíso fue cerrada y estaba custodiada por un ángel con una espada de fuego. No había acceso a la presencia de Dios. Y así, mis hermanos, a lo largo de la historia de Israel, del Antiguo Testamento, el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, primero fue en el tabernáculo, ¿verdad? Después en el templo, donde todo se llevaba a cabo en el lugar santísimo. A ninguna persona común se le permitía poner un pie allí, ¿verdad? Quien se osara meter ahí, ¿qué le pasaba? Caía fulminado, caía muerto. El único permitido en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, y solo una vez al año, después de elaboradas ceremonias y ritos de purificación, podía entrar a la presencia de Dios. Para el resto de la gente no había acceso a la presencia inmediata de Dios. Ese hecho estaba simbolizado por un velo o una cortina enorme, que hoy lo cantábamos en la alabanza. Ese velo era pesado y separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo da su vida y paga el precio por el pecado, ¿qué fue lo que pasó en el templo? Creo que todos lo saben. Se rasgó el velo, ¿verdad? Primero hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en dos. La barrera, por tanto, que Dios había erigido entre él y su pueblo fue removido debido a Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho justos ante los ojos de Dios, tenemos paz y tenemos acceso. Nada te limita a ti, mi hermano, que has puesto tu fe en Jesús, en entrar a su presencia. En el lugar en que te encuentres, en la situación en la que te encuentres, tú puedes correr a los pies de Jesús. ¿Sí? Vamos a Hebreos 10, 19 al 22, mis hermanos, ya para terminar. Hebreos 10, 19 al 22, traducción lenguaje actual. Dice, la plena certidumbre de la fe. Hebreos 10, 19, amistad con Dios. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Tenemos que vivir por fe, hermanos, confiando plenamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al creyente del Antiguo Testamento, si entraba a ese lugar que mencionamos, moría, ¿verdad? Ahora Dios nos dice, ven, entra en mi presencia. Nosotros debemos entrar en la presencia de Dios con temor y reverencia, hermanos. Sabemos que tenemos acceso a Dios por la gracia de Cristo en la que estamos. ¿Sí? No sé si recuerdan lo que preguntó el salmista en el Salmo 133, que leímos también hace un par de enseñanzas. Que decía, si tú, oh Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, oh Señor, ¿quién resistiría? ¿Te imaginas que el Señor nos llevara la cuenta? ¿Tenemos paz para con Dios? Y vamos confiadamente en Jesús. Entremos a su presencia plenamente, confiadamente. ¿Sí? Todos aquellos que tienen paz con Dios, habiendo sido justificados por la fe en la obra consumada de Jesucristo, tienen acceso a esta gracia, a su presencia, en la que ahora estamos. ¿Sí? Esta reunión que tenemos el día de hoy nos lleva a la presencia misma de Dios, ¿verdad? Hoy en la alabanza, ¿qué cantábamos? ¿Verdad? Dios está aquí con nosotros. ¿Verdad? No es cuestión de emoción, no es cuestión
de cualquier otra cosa. Es cuestión de fe. Dios está en todos lados, está en todo tiempo. Entonces, no desaprovechemos el privilegio que muchos no tienen, hermanos. Ese privilegio que nosotros tenemos de tener fe en Cristo Jesús por gracia, ¿verdad? ¿Todos tienen en claro el concepto de la gracia? Ese es el regalo inmerecido. El mejor regalo que te pueda dar alguien en la vida está a tu alcance. Es Jesucristo. Ten fe en Jesús. ¿Cómo ven, hermanos? Le dan gracias a Dios porque sabemos y entendemos lo maravilloso que ha hecho nuestro Señor Jesús. Cómo somos bendecidos grandemente por su obra en la cruz. Y de igual manera, cómo somos privilegiados. No importa, hermano, que sigas andando en camión, ¿verdad? Que no tengas a veces más que para frijoles y arroz. La mayor bendición es estar en Cristo Jesús. Es un gran privilegio. Y el Señor trata con nosotros. El Señor nos cuida, nos ama. Y no debemos de permitirnos de consensarnos un ratito aquí, un ratito acá. Hermanos, el Señor viene pronto por su iglesia. Y viene por una iglesia santa, apartada, limpia, ¿verdad? Cuando decimos que congregarse es importante, los que no han venido por alguna otra razón, está bien, sus razones tendrán. La relación con Dios es personal, ¿sí o no? Nosotros predicamos la palabra el día de hoy, y lo que hagan de aquí al otro domingo es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Vivamos en santidad, vivamos por fe, agradecidos, entendiendo el gran privilegio que tenemos. Muchos allá afuera, amigos, familiares, están perdidos y los vemos esforzándose, corriendo de un lado a otro, buscando paz, buscando felicidad, pero no la encuentran, ¿verdad? Hay quienes piensan que teniendo un trabajo mejor pagado van a estar mejor, pero ese trabajo que trae más dinero los aleja más de Dios, de su familia, descuidan lo importante. Tenemos que pedirle a Dios en todo tiempo sabiduría para dirigir nuestra casa, nuestras vidas, en lo individual, de la manera correcta. En todo momento tenemos que consagrarnos, cada uno de nosotros, a nuestro Señor, buscando y aprovechando ese privilegio que tenemos de estar en su presencia a cada momento. Cuando vamos en el camión, cuando vamos al trabajo, orando, buscando el consejo de Dios, ¿verdad? Es un gran privilegio. Muchas veces decimos, anhelamos su regreso, y muchos dicen amén, pero ¿realmente anhelas que ya estar con Él? ¿Realmente quisieras que Él ya viniera en este momento? ¿Qué dicen? Para que ya termine todo, ¿sí o no? Sufrimos, esta vida es de sufrimiento. ¿Y sabes cuál es el principal sufrimiento, no? Negarte a ti mismo, negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que más nos duele. Porque a veces vemos algo y decimos, sí, esto viene de Dios, pero luego ya empiezas a ver las señales y no es de ahí, ¿verdad? Pero aún así, hay una lucha. Hay que descansar en esa silla, que es Jesús, ¿verdad? Ponerlo como ejemplo, como una silla, no es menospreciarlo, obviamente, pero es a ese lugar donde puedes ir cuando estás cansado. Descansar. Él te va a soportar. La Biblia está llena de promesas de nuestro Señor, ¿verdad? Debemos de creer eso, que Él nos tiene en el cuerpo de su mano, ¿verdad? Y estamos en una guerra y ya sabemos que no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Es contra ideas. Tenemos que estar firmes, entendidos, teniendo la sana doctrina y aplicándola, no nada más llenarnos de conocimiento, hacer lo que Dios dice, porque no hacer lo que Dios dice es pecado, ¿verdad? Entonces vamos a terminar, vamos a orar y pues bueno, hermanos, vayamos en paz, sabiendo que hemos sido justificados, estamos en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, si alguien ya nos pregunta cómo puedo estar bien con Dios,
creo que hemos recibido la suficiente instrucción y enseñanza para saber que es a través de la fe. Solo la fe nos justifica delante de Dios. Solo la fe nos reconcilia con Dios. Solo la fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo nos permite estar delante de Él y delante de su presencia. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Bendito Señor y Rey, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor, que queremos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Te queremos alabar, Señor, con nuestro corazón. Darte gracias por esta palabra que hemos recibido, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a crecer en sabiduría, Señor, en mansedumbre. A crecer en esa plena confianza del Señor, de que tú tienes control de todo, Señor. Que no hay nada mejor que depositar nuestra confianza en ti, Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestras capacidades, en nuestra manera de vivir, de hacer negocios o de hacer lo que tú nos has puesto a hacer en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser varones entendidos, Señor, que entienden su lugar dentro de la familia, Señor. Ayúdanos a ser esos atalayas, Señor, que se guardan en santidad, Señor, y guían a toda su familia a la santidad también, Señor. Te damos gracias porque nos has dado a los varones de esta iglesia el privilegio de tener una familia, Señor. Te pedimos también perdón, Señor, porque hemos fallado y no hemos hecho las cosas correctas delante de ti, Señor. Nos hemos centrado en muchas ocasiones en otras cosas menos en ti, Señor. Nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor, todos los varones, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser buenos padres, a ser buenos trabajadores, a ser ejemplo a nuestros hijos de una vida íntegra, de una vida de fe, Señor. También te pedimos por todas las mujeres de nuestra iglesia, Señor, que se esfuercen, Señor, en sujetarse a ti, Señor, y a la voluntad de su esposo, Señor. Que sean ayuda idónea, Señor, que sean mujeres sabias, Señor, que gobiernan, que administran bien todo lo que tú pones en sus manos, Señor, que dirigen a sus hijos, que los cuidan, que procuran a sus esposos, Señor. Y también te pedimos en esta mañana por nuestros hijos, Señor, por todos aquellos que en algún momento están en rebeldía, Señor, por todos aquellos que no quieren saber nada de ti, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Sabes cuánto te amamos, Señor, y cuánto anhelamos que nuestros hijos te sigan, Señor. Y de la misma manera ponemos a todos nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, Señor, que no creen en ti, Señor, en tus manos, Señor. Te pedimos por su salvación, Señor. Te pedimos también por la salvación de los que gobiernan esta ciudad y el país, Señor. Te pedimos que traigas la luz de Jesús a sus vidas, Señor. Sabemos que hay un gran movimiento en estos días por lo que viene con las elecciones, Señor. Ayúdanos a los que estamos aquí, Señor, los que hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, a poner siempre nuestros ojos en ti y en solo en ti, Señor. Que nada nos turbe, que nada nos aleje, Señor. Sabemos que somos ciudadanos del cielo, Señor. Como aprendimos el día de hoy, sabemos que tú estás preparando un lugar para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir con sabiduría, con entendimiento, con diligencia, Señor, poniéndote a ti siempre en primer lugar, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, y te pedimos que nos permitas seguir reuniéndonos en este lugar, Señor, seguir siendo instruidos, Señor. Bendecimos al ministerio de Casa de Oración, que tanto ha sido de bendición para nuestras vidas, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a los demás servidores, Señor, que nos apoyan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Vayan con Dios, vayan con bien, vayan tranquilos, seguros, confiados de la fe que hemos recibido y que no seremos avergonzados el día de mañana. Que Dios les acompañe, hermanos. Estamos a la orden. Bye, bye. Así se quedan las sillas, hermanos. Salúdense con sana distancia, platiquen un ratito, no pasa nada. Ya muchos están vacunados.